Bienvenidos una vez más a su fuente inagotable de salseo, intrigas y secretos del jet set. Aquí estoy, su confidente de confianza, lista para sumergirnos en las profundidades del espectáculo, donde las parejas se forman, se rompen y a veces vuelven a unirse. Y hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte que hará temblar los cimientos del mundo del entretenimiento turco y más allá. Como bien saben, este canal se dedica a desentrañar los misterios detrás de las relaciones que nos hacen suspirar, reír y, en ocasiones, llorar desconsoladamente. Y si hay una pareja que ha sabido encender nuestra imaginación y robarnos el aliento, esa es, sin duda, la formada por la bellísima Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. ¿Quién no recuerda los días en que su amor parecía un cuento de hadas hecho realidad? ¡Ah, aquellos tiempos! Así que abróchense los cinturones, porque hoy les traigo un notición de esos que nos dejan con la boca abierta y nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber. Prepárense para un torbellino de emociones, especulaciones y, quizás, una pizca de esperanza. Porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, ya están pensando, ¿han vuelto? ¿Se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro? ¿Es este el regreso que todos hemos estado esperando? Bueno, mis queridos chismosos, la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Pero lo que sí les puedo asegurar es que la información que les tengo es explosiva. Antes de que me lance de cabeza al meollo del asunto, permítanme recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al tanto de los últimos rumores, confirmaciones y dramas del mundo de las celebridades, no olviden suscribirse y activar la campanita. Cada suscripción, cada like y cada comentario nos impulsan a seguir investigando y trayéndoles el mejor chisme. Así que no se hagan los remolones y únanse a nuestra comunidad de chismosos empedernidos. Y ahora sí, vamos al grano. El título del vídeo lo dice todo: bomba, pillan a Hande y Kerem, vecino revela beso secreto. Uf. Solo de pensarlo se me acelera el pulso, ¿a ustedes no? Pero no nos dejemos llevar por la emoción y analicemos esta bomba paso a paso. Como todos sabemos, Hande y Kerem fueron, durante su relación, la pareja más querida y admirada de Turquía y, me atrevería a decir, del mundo entero. Su romance, que floreció en los sets de grabación de la exitosísima serie Senkalkam, nos cautivó desde el primer instante. La química entre ellos era palpable, magnética, y nos hacía creer que el amor verdadero, ese que vemos en las películas, sí existía. Durante su tiempo juntos, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables, viajes exóticos, gestos de cariño en público, miradas cómplices en las alfombras rojas, entrevistas llenas de risas y complicidad. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Por eso, cuando anunciaron su separación, fue como si el sol se hubiera escondido detrás de una nube gris. Muchos fans se negaron a creerlo y hasta el día de hoy, siguen aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Y es que, seamos honestos, su ruptura fue un tanto extraña. No hubo escándalos públicos, ni acusaciones cruzadas, ni dramas televisivos. Simplemente un comunicado escueto anunciando que sus caminos tomaban direcciones diferentes. Se especuló sobre diferencias irreconciliables, sobre agendas profesionales incompatibles, sobre presiones familiares. Pero la verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente provocó el fin de su romance. El misterio, como siempre, añadió un toque de morbo a la situación. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han continuado con sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado nuevas series y se ha consolidado como una de las actrices más solicitadas de Turquía, demostrando su talento y versatilidad en cada proyecto. Kerem, por su parte, ha explorado nuevas oportunidades, tanto en su país como en el extranjero, dejando claro que es mucho más que una cara bonita. Sin embargo, a pesar de que ha pasado ya un tiempo considerable desde su separación, el fantasma de su romance sigue revoloteando en el aire. Los fans, esos seres incansables y llenos de esperanza, analizan cada publicación en redes sociales, cada comentario, cada like, buscando desesperadamente una señal, una pista que indique que el amor entre ellos aún no se ha extinguido por completo. La fe, como dicen, es lo último que se pierde. Y es precisamente aquí donde entra en escena nuestro misterioso vecino. Según la información que ha llegado a mis oídos, este vecino, que ha preferido mantenerse en el anonimato, fue testigo de un encuentro, digamos, inesperado entre Hande y Kerem. La historia, según relata nuestro vecino anónimo, tuvo lugar hace algunas semanas.
Él reside cerca de uno de los lugares favoritos de Hande y Kerem durante su relación. Un lugar cargado de recuerdos especiales para ambos, un rincón donde solían escapar de las miradas curiosas y disfrutar de su amor en privado. Una noche, mientras paseaba a su fiel compañero canino, nuestro vecino afirma haber visto a Hande y Kerem juntos, charlando animadamente. Hasta ahí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Podría tratarse simplemente de una conversación cordial entre dos exparejas que se mantienen en buenos términos. Pero, según el testimonio de nuestro vecino, la conversación fue subiendo de tono, las risas se hicieron más frecuentes y la atmósfera se tornó más íntima. Y aquí, damas y caballeros, llega el plato fuerte. En un momento dado, Hande y Kerem se acercaron y, según nuestro testigo ocular, se besaron. Sí, han oído bien, un beso. Un beso que podría ser el preludio de una reconciliación, el último adiós de dos almas que se amaron profundamente o simplemente, un error provocado por la nostalgia. Ahora bien, aquí es donde debemos ser cautelosos y mantener la cabeza fría. La información proviene de una única fuente, un vecino anónimo. No contamos con fotografías, vídeos ni pruebas irrefutables que confirmen esta historia. Podría tratarse de un simple malentendido, de una invención para generar titulares o simplemente del deseo ferviente del vecino de que la pareja vuelva a estar junta. En el mundo del espectáculo, como bien sabemos, todo es posible. Sin embargo, la historia tiene ciertos detalles que la hacen, por lo menos, creíble. El vecino describe con precisión el lugar del encuentro, la hora aproximada e incluso la vestimenta que llevaban Hande y Kerem aquella noche. Además, nuestra fuente asegura que no es fan de la pareja y que no tiene ningún interés en inventar historias. ¿Será cierto? Solo el tiempo lo dirá. Por supuesto, como periodistas responsables que somos, nos pusimos en contacto con los representantes de Hande y Kerem para solicitar una confirmación o negación de esta información. Hasta el momento, no hemos recibido respuesta. Lo que en el mundo del espectáculo, a veces puede interpretarse como una confirmación implícita. El silencio, como dicen, otorga. Pero volvamos al beso. Si la historia del vecino es cierta, ¿qué significa esto? ¿Es una reconciliación inminente? ¿Un simple momento de debilidad? ¿Un adiós definitivo en buenos términos? Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas tiene sus pros y sus contras. Podría ser que Hande y Kerem, después de un tiempo separados, hayan decidido darse una segunda oportunidad. Que se hayan dado cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era demasiado fuerte como para dejarlo escapar. Que hayan superado sus diferencias y estén dispuestos a luchar por su relación. ¡Ay, qué bonito sería! También podría ser que el beso haya sido un simple acto de cariño, un gesto de despedida después de una conversación sincera y emotiva. Un cierre a una etapa de sus vidas que fue muy importante para ambos. Un punto final para poder seguir adelante sin rencores ni arrepentimientos. O quizás simplemente se dejaron llevar por el momento, por los recuerdos que compartieron en ese lugar especial, por la química innegable que todavía existe entre ellos. Un beso sin mayores implicaciones, un simple recordatorio de lo que alguna vez fue y ya no podrá ser. Un error que prefieren olvidar. La verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó esa noche. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos especular y fantasear con la posibilidad de una reconciliación. Podemos imaginar escenarios románticos, diálogos apasionados y finales felices. Pero la realidad, como suele suceder, puede ser mucho más compleja. Pero independientemente de lo que haya pasado, esta noticia nos demuestra que el romance entre Hande y Kerem sigue vivo en la memoria de sus fans. Que la magia que crearon juntos en la pantalla y fuera de ella sigue siendo irresistible. Que su historia de amor, aunque haya terminado, sigue inspirando a miles de personas en todo el mundo. Y es que, seamos sinceros, a todos nos gusta creer en los cuentos de hadas, en los finales felices, en las segundas oportunidades. Y la historia de Hande y Kerem tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de esos cuentos que nos inspiran y nos hacen soñar. Un cuento que quizás aún no ha escrito su último capítulo. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿Piensan que el beso del vecino es una señal de reconciliación o simplemente un momento pasajero? ¿Qué creen que depara el futuro para esta pareja? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No se corten y dejen volar su imaginación. Y hablando de opiniones,
quiero aprovechar este momento para recordarles que este canal está abierto a todas las voces. Aquí respetamos todas las opiniones y puntos de vista, siempre y cuando se hagan con respeto y sin insultos. Recuerden que el chisme es divertido, pero siempre debemos mantener la calma, la objetividad y el buen humor. Y antes de despedirme, quiero compartirles un último dato curioso. En las redes sociales, los fans de Ande y Kerem han creado el hashtag #AnkerForever, donde comparten fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja. Este hashtag se ha convertido en una verdadera comunidad virtual donde los fans expresan su amor y esperanza por una reconciliación. Es impresionante ver la pasión y el cariño que sienten por esta pareja. Un amor incondicional que trasciende las fronteras y las distancias. Ahora sí, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este bombazo tanto como yo disfruté contándoselo. En resumen, hoy les traje la noticia de que Ander Ercel y Kerem Bürsin fueron pillados besándose por un vecino. Una información que, aunque no está confirmada, ha revolucionado las redes sociales y ha despertado la esperanza de sus fans. Analizamos las posibles interpretaciones de este beso y los invitamos a compartir sus opiniones en los comentarios. ¿Volverán a ser Anker? Solo el tiempo lo dirá. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este chisme jugoso. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para que se diviertan, se informen y compartan su pasión por el mundo del espectáculo. Y antes de irme, no se olviden de dejar sus comentarios sobre lo que opinan del beso de Ande y Kerem. ¿Creen que volverán? ¿Es solo un momento de debilidad? ¿Qué les depara el futuro? Quiero saber sus teorías. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Cada like, cada comentario, cada suscripción nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Los quiero. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.